Muy buenos días a todos, bienvenidos. Va a ser un gusto el que podamos compartir estos minutos hablando de un tema súper relevante y sobre todo mezclar dos temas que para mí son mi pasión, el emprendimiento y el marketing. Y en este caso, pues vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo ambos están entrelazados y hoy en día, sobre todo por este momento VUCA, volátil, incierto, cambiante y que no sabemos qué es lo que va a pasar la próxima semana, pues obviamente nosotros como emprendedores, como eh, entes de cambio en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro país, pues obviamente cómo vamos a ir haciendo esos cambios. Y pues espero que esta charla sea sumamente interesante. Y para contarles un poco de quién soy, ¿verdad? Pues obviamente Chapín, ¿verdad? Tengo también nacionalidad chilena, dado que mi madre es chilena, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar en Guate y hice mi MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Actualmente estoy viviendo en Chile y tengo una empresa de consultoría, aparte de dedicarme a la docencia. Me toca hacer mucho de mentor a emprendedores, ayudar a emprendedores en diferentes etapas y obviamente también ayudarlos en temas relacionados a marketing digital, que uno hay veces que los ve separados, pero como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pues obviamente también se requiere que sean uno solo y que uno tome decisiones que sean importantes y que agreguen valor. Eh, Ayer que estaba terminando de preparar la presentación, hacía cálculos, Guatemala, ¿verdad? Yo estoy actualmente en Santiago de Chile, llevo acá viviendo más de 14 años, ¿verdad? Pero siempre con la intención en algún momento de regresar a Guate. Y pues obviamente hice cálculos de más o menos a qué distancia estamos el día de hoy. Y resulta que estamos a solo 5,804 kilómetros. Si yo pusiera como punto base la facultad que está de la universidad que está allá en Shela, ¿verdad? Solo 5,800 kilómetros nos separan hoy, ¿verdad? Esta es una foto que me tomé hace un par de meses. Aquí, pues obviamente uno tiene las 4 temporadas del año. Ustedes están pasando al frío, al invierno. Acá estamos entrando en la primavera, así que las alergias por el polen y todo esto, pues obviamente que, que impacta fuertemente. Y pues bueno, aquí hay algunos de mis datos para que pues obviamente nos podamos contactar. Está mi correo, está mi contacto en LinkedIn, sobre todo si estamos hablando de marketing digital. Y para empezar, pues quiero empezar con una frase que dice Oprah Winfrey, una persona a quien admiro porque pues obviamente en algunos momentos no la despreciada, no comprendida, y lo que ella dice es que los desafíos son regalos que nos obligan a buscar un nuevo centro de gravedad. Por ende, no hay que luchar contra ellos, sino solo encontrar una nueva forma de pararte. Y muchos de ustedes, pues obviamente tienen ese gran mérito, esa gran compasión, ¿verdad? Y motivación por hacer las cosas, porque muchos de ustedes están estudiando en la noche, trabajan, es probable que estén haciendo emprendimientos individuales. Y es acá donde pues vamos a ver que esta charla la diagramé o la estructuré en tres áreas. La primera es comprender el problema. ¿Por qué? Porque si uno no tiene claro el problema, da lo mismo lo que uno haga, ¿verdad? No va a tener un norte bien definido. Vamos a hablar de algo que se llama la propuesta de valor. ¿Qué es lo que ustedes como persona, como empresa, como marca, le van a ofrecer a este grupo de clientes para que los prefieran a ustedes respecto de cualquier otra empresa? Y obviamente vamos a hablar de la solución. Y para ello, pues obviamente vamos a hablar de lo que es emprendimiento y de lo que es marketing digital. ¿Por qué? Porque lo más fácil sería hagan un Instagram, hagan un Facebook, empiecen a ofrecer sus productos por ahí y todo va a funcionar perfecto. Pero como vamos a ver hoy, para que uno tenga un buen resultado, tiene que hacer una buena planificación. Y es aquí donde va a ser de suma importancia el que ustedes tengan claro
a quién es al que van a ir dirigidos, con qué tipo de producto o servicio, ¿verdad? Y cómo voy a llegar a ellos, porque hoy en día, con todas las facilidades que uno tiene de conexión, también va a ser importante saber cómo yo voy a llegar a atender claramente ese problema que el cliente está necesitando resolver. Entonces empecemos por hablar del problema. Y aquí muchas veces no se pone a pensar en cuáles son los problemas que tienen nuestros clientes, ¿sí? Y rápidamente nos lanzamos a pensar en cuáles son las soluciones que ellos necesitan. Y aquí tenemos dos caminos. El primero, que es el que normalmente todo mundo hace, es enamorarme de la solución. Encontré un producto, encontré un servicio que me parece súper entretenido y lo voy a empezar a vender. El problema es que si yo me enamoro de la solución, de un producto, de un servicio, es probable que venda algunas cosas, que me llamen por interés de algo, pero no necesariamente eso me va a llevar al éxito. Y enamorarme de la solución es perder de vista el problema, y eso pues no necesariamente va bien. Y aquí les voy a mostrar un par de ejemplos. Y aquí uno ve la marca Colgate y uno dice, Colgate hace cepillos de dientes, pasta de dientes, hilo dental, y en algún momento se les ocurrió como buena idea empezar a vender comida preparada y empezaron a vender lasañas. Y uno diría, se enamoraron de una solución sin ver que debía haber un grupo de clientes a quien este producto fuera atractivo. Y probablemente lo era, pero no bajo la marca Colgate. Y también tenemos el ejemplo de la ketchup Heinz, ¿verdad? Que podría ser la Cairns, podría ser la B&B, podría ser cualquier marca que se les ocurrió que era buena idea el cambiarle el color y empezaron a vender ketchup de colores. Y por supuesto que les fue súper mal y gastaron mucho dinero, mucho tiempo en lanzar estos productos al mercado para que el mercado les dijera, yo quiero ketchup, yo no quiero una ketchup de colores, por más de que para los niños y probablemente para Halloween sería súper entretenido tener una ketchup de colores, pero en los tiempos normales son productos que probablemente no satisfacían una necesidad clara. Por ende, esto es una alerta, es algo para decir, hay que hacer las cosas distintos. ¿Por qué? Porque además las estadísticas juegan en contra. Muchas veces nos dicen que 9 de cada 10 productos que salen al mercado fracasan. Por ende, no hay que enamorarse de buenas ideas, sino hay que enamorarse de buenos problemas. Y esa es la segunda carretera que yo quiero contarles. Cuando uno se enamora del problema, de la necesidad, del gran dolor, van a surgir infinidad de soluciones. No es la única solución que a mí se me ocurrió como la alternativa para poder ofrecerle a los clientes. Por ende, la invitación y parte de, ojalá de lo que ustedes se lleven en esta charla es que no hay que enamorarse de la solución, sino hay que enamorarse del problema que están teniendo los clientes. Porque los clientes que tienen un problema que no está bien satisfecho van a querer pagar lo que sea por tener una buena solución. Por ende, dentro de estos elementos, cuando yo me enamoro de la solución, también hay que, perdón, del problema, también tengo que preguntarme si ese problema es lo suficientemente atractivo para poder resolverlo. A lo mejor no lo es, ¿sí? O a lo mejor no tengo el grupo de clientes suficientes para poder hacerlo. Y es ahí donde yo tengo que empezar a cuestionarme, no solo de enamorarme de un problema, sino también comprender quiénes van a ser los clientes que van a poder comprar ese producto o ese servicio que ustedes ofrecen. Y para esto es de suma importancia cuando uno está buscando comprender cuál es el problema que tienen los clientes, un entendimiento profundo de ellos, ¿verdad? Informarme, conversar con ellos, investigar qué es lo que está pasando en el mercado, porque esa solución que ustedes o ese problema que ustedes ven ahí no está siendo satisfecho de buena forma. Por otro lado, con ello, cuando ustedes investigan, cuando ustedes hablan con clientes, cuando ustedes también pueden compararse contra la competencia, ustedes van a identificar grandes dolores, algo que no está bien satisfecho, que podría ser la cantidad, la calidad, el cómo me entregan el producto, la confianza que me da el producto como dolores importantes.
pero también entender quién es la persona que tiene el problema, porque no necesariamente la persona que compra es la persona que usa el producto o el servicio. Y aquí un ejemplo podrían ser los pañales. Los pañales los compra el papá o la mamá, ¿verdad? Pero el que lo usa es el niño. Por ende, hay que entender, y ese es un ejemplo para ver quién es el agente, quién es la persona que posee el dolor, porque yo le hablo al papá y el papá es el que decide comprar el pañal por el niño, pero el que lo usa es el niño, ¿verdad? Y por otro lado, también hay que entender el contexto, la situación puntual en la que se está presentando ese problema, porque no necesariamente ocurre todo el tiempo. Y hay que tener el cuidado necesario de que yo no diga, es que como a mí me pasa, esto le debe pasar a todo el mundo. Ahí es donde ustedes tienen que tener el cuidado necesario. Y como elemento importante cuando uno está buscando entender problemas, pues hay que observar. Y la observación, pues obviamente es un momento en el que nosotros hacemos una pausa, tratamos de ver lo que otros no están viendo, ¿sí? Y tratamos de comprender los problemas que no están bien resueltos para las personas. Y a estos elementos que nosotros observamos le llamamos anomalías. Por ende, nosotros tenemos que buscar ese problema. Y hay veces que nosotros como personas no lo podemos expresar, pero vemos a una persona frustrada, enojada, molesta, porque el producto o servicio que está adquiriendo no está satisfaciendo ese problema para el que él lo compró. Y aquí una de las invitaciones que yo hago es cuestionar creencias y supuestos. El creer que porque las cosas siempre se han hecho de una forma, se tienen que hacer siempre de esa perspectiva. Y aquí un ejemplo bien interesante es lo que hizo IKEA. IKEA es una tienda noruega que vende muebles, que en su momento cuestionó lo que todas las demás empresas de muebles hacían en el mundo, que era vender los muebles que tenían exhibidos. ¿Y qué es lo que pensaron ellos? Eso nos limita. ¿Por qué? Porque solo puedo vender lo que está aquí exhibido y eso me limita en que tengo que tener una tienda gigantesca para poder vender. ¿Y cómo cuestionaron ellos esas creencias y esos supuestos? En el que tenían catálogos o tenían pequeñas muestras de lo que podían ser los muebles, pero cambiaron la forma de pensar porque lo que hicieron fue crear cajas donde uno se lleva la caja y arma el mueble por uno solo en la casa. Cuestionaron una creencia, cuestionaron los supuestos que uno creía. Y dentro de esto, quiero mostrarles una empresa chilena que ha ido bastante bien y que ya empezó a ir o ya empezó a venderse en Estados Unidos. La empresa se llama Not Mayo o la empresa se llama Notco y el producto que ustedes ven acá se llama Not Mayo. ¿Qué es lo interesante de este producto? Not Mayo es una mayonesa hecha a base de productos vegetales y es rica, es cremosa, es saludable, pero está creada totalmente a base de garbanzos, de lentejas, de huevo, ¿sí? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene este producto? Que no tiene gluten, que no tiene colesterol, que no tiene lactosa, ¿sí? Y no tiene soya. Y lo que hicieron es que por medio de estudios sacaron todo lo esencial que no es natural de la mayonesa y lo sustituyeron por productos 100% vegetales. Y este obviamente es un producto innovador. ¿Por qué? Porque nace para alimentar a las personas que quieren, además, proteger el ambiente, ¿verdad? Y además que quieren comer de manera saludable. ¿Y esto cómo lo hicieron? Lo hicieron mediante inteligencia artificial. Programaron algoritmos con los cuales lograron descifrar cuáles son los componentes no naturales de la mayonesa y buscaron productos vegetales que pudieran sustituir esos productos, pero sin cambiar ni la consistencia ni el sabor, ¿sí? Entonces, este algoritmo, que además lo bautizaron como Giuseppe, pues obviamente lo que hace es que ha ido interpretando esto y lo han ido lanzando para otros productos. Por ende, va a ser importante el cuestionar lo que se ha hecho, ¿verdad? Porque uno diría, no, la gente sigue queriendo comprar mayonesa, pero aquí estamos viendo que hay formas distintas de poderlo realizar. Lo otro importante es buscar y entender cuáles son las tendencias. A partir de la pandemia,
¿verdad? Se aceleró el proceso de que la gente ya no quiere ir a comprar siempre a una tienda de manera física, sino que ahora también podemos comprar de manera online. Por ende, hay que detectar cuáles son las tendencias que se están dando para ver cómo nosotros también podemos cambiar y adelantarnos a nuestros competidores. Y aquí un ejemplo que me parece súper interesante, no sé si en Guatemala ya lo están haciendo, pero en varios países, y por lo menos acá en Chile, ya empezó a darse, es que las tiendas como Pais, ¿verdad? Como la despensa familiar, empezaron a vender frutas y verduras imperfectas. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Si una zanahoria no se veía bien, los productores tenían que desecharla porque a nadie le iba a gustar una zanahoria como la que ustedes ven acá. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Para ciertas comidas, para ciertas cosas, esta zanahoria que no se ve bonita sirve exactamente igual. Pero antes había que desecharla porque no era perfecta, no se veía bien. Y aquí es donde estamos aprovechando una tendencia de algo que está ocurriendo, ¿verdad? Como una nueva alternativa. Por supuesto que este tipo de productos los están vendiendo a menor valor, porque todavía hay que cambiar la percepción de que uno pensaría que la zanahoria tiene que ser perfecta como la que está aquí al lado izquierdo y no como esta otra, ¿verdad? Pero para ciertas cosas exactamente lo mismo y para mí es un beneficio el comprar estas frutas o verduras imperfectas. El siguiente elemento es aprovechar las capacidades. ¿Qué es aquello que yo puedo hacer mejor que mis competidores? El tiempo de respuesta, la atención más personalizada, la atención con mayor amabilidad que los otros. ¿Qué es aquello que yo puedo hacer distinto? Y también entender, ¿sí? Cómo yo comprendo las necesidades de mi cliente. ¿Cómo hago yo? Porque no solo es cuestionar, sino es cómo yo comprendo de mejor manera cuáles son aquellas necesidades que tiene el cliente que son importantes, ¿sí? Y que yo puedo atender de una mejor manera. Yo quiero clientes satisfechos. Y en este caso, hay tres elementos que van a ser importantes. Cuando uno se quiere enamorar del problema, pues obviamente tengo que empezar por tener claro qué es lo que quiero resolver, ¿verdad? Y una técnica para esto es tratar de definir en la menor cantidad de palabras posibles cuál es ese problema que yo estoy viendo que tiene el cliente, ¿sí? Entonces, si yo estoy tratando de resolver, no sé, que voy a la estación de buses y la cola es muy larga, la pregunta sería, yo no quiero que esos pasajeros se vayan en otra alternativa porque la estación de buses estaba llena. Por ende, yo tengo que tratar de definir que el problema es que las personas pasan mucho tiempo haciendo fila. Y cuando hacen mucho tiempo fila, es probable que algunos decidan irse por otra alternativa. Una vez que yo tengo claro cuál es el problema, tengo que entender que van a haber diferentes alternativas de solución para ese problema. Y es ahí donde yo voy a hacer los experimentos, las pruebas, para ver cuál de esas posibles soluciones que a mí se me ocurren es la que es más atractiva para el cliente. Y es ahí donde yo elijo cuál es la mejor alternativa posible. Y dentro de esto, pues nosotros siempre hemos escuchado, hay que ponerse en los pies del cliente. Y en algunos casos es sumamente importante ponernos en los zapatos del cliente para vivir lo que él está viviendo. Pero adicionalmente a eso, y aquí tomando una herramienta de una metodología que se llama el Design Thinking, vamos a ver que hay que ir más allá. No solo hay que ponerse en los zapatos del cliente, sino hay que entender qué es lo que ese cliente está viendo, contra qué compara, cuál es la variedad que le está ofreciendo al mercado para que él tome una decisión. Hay que entender qué es lo que piensa y siente este cliente, porque hay veces que nos sentimos frustrados, pero al no haber otra alternativa, pues es lo que hay y esa es la que yo tengo que comprar. También entender qué es lo que escucha el cliente, cómo se influencia, quién es la persona que influencia la compra del cliente, si es el papá, si es la mamá, si es el abuelo, si es el jefe, si es un compañero, a quién es al que yo estoy escuchando para adquirir esa solución. Y por otro lado, hay que entender qué es lo que dice y qué es lo que hace este cliente. Aquí hay una cosa bien interesante. Yo trabajé mucho tiempo en investigación de mercados
Y hay veces que uno cuando lo están entrevistando, pues uno cuenta un montón de cosas que no necesariamente son ciertas, ¿verdad? Porque me da vergüenza, porque estoy apurado, porque no quise contarle sobre mi vida a la persona que me estaba entrevistando. Por ende, hay que tener cuidado entre lo que uno dice y uno hace. Por ende, muchas veces es bueno ver al cliente cuando está interactuando, cuando realmente está comprando. Y aquí también es importante no solo entender esto de qué es lo que ve, qué es lo que piensa, qué es lo que escucha y qué es lo que dice, sino también entender cuáles son los principales dolores que tiene el cliente, cuáles son sus miedos, cuáles son las frustraciones y cuáles son los obstáculos que no le están permitiendo satisfacer de buena manera ese problema que él tiene, ¿sí? O esa necesidad. Y por otro lado, hay que entender qué es lo que esperaría el cliente, cuáles son los beneficios que el cliente esperaría, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que tiene? ¿Cuál es la medida de éxito de ese cliente para poder comprender de buena forma si vamos por buen camino? Entonces, primer punto importante, entender cuál es el problema que tienen nuestros clientes, ¿sí? Con una mirada lo más transparente posible. Y una vez que uno lo tiene claro, pues ahí hay que tirarse de cabeza al segundo elemento, que es generar una propuesta de valor. Y aquí lo que es importante es que la propuesta de valor es la principal razón por la cual los clientes me van a preferir a mí respecto de cualquier competidor. ¿Y qué es importante aquí? Una propuesta de valor no puede ser que yo soy más barato. ¿Por qué? Porque eso, hoy yo puedo ser el más barato, pero mañana otro es más barato. Y lo que va a ocurrir es que ese cliente para comprarme siempre va a condicionar de que si yo no le di un descuento o le bajé el precio, él no me va a comprar. Y lo que estamos haciendo es sacrificando margen. Por ende, lo que nos va a pasar es que vamos a perder plata. Por ende, la propuesta de valor busca solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente de maneras innovadoras. ¿Y por qué uno diría, pero innovador es hacerlo algo distinto, algo diferente? Claro, pero yo ya tengo una manera clara de entender cuál era el problema que tenía el cliente. Y ahora que yo entiendo claramente ese problema, yo lo puedo resolver de una forma mejor que lo que podría hacer cualquier competidor. Y para esto tengo un ejemplo bien interesante, porque cuando uno compra un producto o un servicio, lo que también busca o lo que hace es que ese producto o servicio uno lo adquiere para una tarea específica. Y aquí tengo un ejemplo que probablemente a cualquiera le puede pasar. Tener un dolor de cabeza. Y si uno va a la farmacia a comprar una medicina para que me ayude a quitar el dolor de cabeza, uno no va a ir a la farmacia a decir, y entró y vio una cajita bonita y dice, deme esa cajita. No, señora, pero eso es para el dolor de estómago. No, pero me gusta. Sino uno va y compra un producto que ayude a resolver un problema específico que en ese momento se llama dolor de cabeza. Por ende, aquí hay un concepto bien interesante en el que se llama la tarea por hacer. Los clientes compran productos o servicios no solo porque tienen una necesidad, sino para resolver una tarea específica. Por ende, en este caso es importante hacernos la pregunta de cuál es la necesidad que tiene mi cliente al momento que compra determinado producto o servicio. Y para que ustedes comprendan de buena forma a lo que me estoy refiriendo, si uno compra un martillo y un clavo, uno no compra el martillo y el clavo porque sean bonitos. Es más, en algunos casos uno no le presta mucha atención ni al clavo ni al martillo. ¿Por qué? Porque yo los estoy comprando para una tarea distinta. Nadie compra el martillo porque me encanta coleccionar martillos o me encanta coleccionar clavos, sino hay una tarea detrás y cuando uno la entiende, ¿verdad? Yo puedo ofrecer cosas distintas. Entonces, si yo compro un martillo y un clavo, normalmente yo los voy a comprar porque probablemente quiero un cuadro colgado en la pared de mi casa. ¿Y qué pasa? Yo podría entonces, ya, la gente está comprando martillos y clavos, entonces yo también voy a vender martillos y clavos. Pero resulta que si yo entiendo el objetivo específico, la tarea para la cual están comprando el martillo y los clavos, yo voy a poder salir con soluciones distintas. Y eso es lo que hizo la empresa 3M con estas
tiras de velcro que se pega una al cuadro, la otra se pone en la pared. No tuve que abrir ningún agujero, no tuve que martillar, no tuve que clavar, ¿verdad? Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Voy a tener mi cuadro colgado en la pared. Por ende, cuando yo compro un martillo y un clavo, yo lo que estoy realmente comprando es un cuadro en la pared. Y si yo comprendo eso, yo voy a salir con una solución totalmente distinta, que son estas tiritas, ¿verdad? Que uno le pega a los cuadros para que estén colgados en la pared. Por ende, este concepto del job to be done o la tarea por hacer es el propósito más alto por el cual los clientes compran productos y servicios. Hay una tarea detrás. Probablemente uno compra agua, ¿verdad? Agua en botella, agua en vaso, inclusive agua en bolsa, porque yo lo que tengo es sed. Entonces, dado eso, yo podría ofrecer infinidad de productos. Y es ahí donde alguien me va a ofrecer una Pepsi fría, alguien me va a ofrecer un café, ¿verdad? La típica receta del abuelito, que si uno tiene calor, tómese un café, no siga tomándose una cerveza, ¿verdad? Porque son las tareas específicas para las cuales uno está adquiriendo productos o servicios. Entonces, no solo es entender cuál es el problema que tiene el cliente, sino cuál es la tarea para la cual está adquiriendo ese producto o ese servicio. Porque cuando yo entiendo eso, puedo ofrecer algo distinto, algo mejor, ¿verdad? Con el cual ese cliente después me va a preferir a mí versus a cualquier otro, porque usted sí me entiende, usted sí hace lo que yo necesito. Y cuando uno tiene eso claro, ¿verdad? Es que uno puede definir una buena propuesta de valor, porque uno tiene que, de alguna forma, definir cuál va a ser la propuesta de valor de su empresa, de su producto, de su servicio, respecto de la competencia. Y en este caso, la propuesta de valor es la principal razón que hace que un cliente seleccione o prefiera a una empresa versus otra. Miren lo importante de eso, ¿sí? La principal razón por la que ese cliente me va a preferir a mí. Y no puede ser que soy más barato, como les decía, porque si no, a los 2 segundos, mi competidor o el que está enfrente mío le va a decir, ¿sabe qué? Yo le doy un quetzal menos de precio, pero cómpreme a mí, ¿sí? Ahora, para esto hay una herramienta que se llama el canvas o el lienzo de la propuesta de valor. Y aquí ustedes ven dos elementos importantes. Del lado derecho de su pantalla, ustedes ven a un cliente y del lado izquierdo, ustedes ven una cajita que podría ser el producto o servicio. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Las empresas crean un producto o servicio, ¿verdad? O compran o distribuyen un producto o servicio y se lo venden a un grupo de clientes. Pero hay veces que los clientes no quieren comprar el producto o servicio que yo tengo porque o es feo, o no me sirve, o no les gustó. Y dentro de esta mirada, como estamos hablando de pymes, pequeñas empresas, emprendedores, y que ustedes quieren hacer algo distinto, hay que entender al cliente. Y este cliente que ustedes ven aquí del lado derecho, tiene 3 elementos importantes. Tiene una tarea por hacer, ¿verdad? La tarea para la cual está comprando un producto o un servicio. Tiene dolores o frustraciones. Ese dolor o esa frustración es porque no está satisfaciendo la necesidad de buena forma. Y por otro lado, tiene algunas aspiraciones que lo hacen feliz, que lo motivan. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como emprendedores? Entender qué es lo que necesitan para reducir las frustraciones que tiene el cliente, qué tienen que diseñar con los beneficios del cliente para poder satisfacer eso que el cliente aspira o que lo motiva. Y una vez que yo tengo claro cómo le reduzco el dolor y cómo lo motivo, es que yo diseño o creo o busco un producto o servicio que satisface la necesidad de este cliente. Y aquí ustedes ven que hay 2 puntitos. Ahí es donde uno define cuál es la propuesta de valor, entendiendo qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que yo puedo ofrecer y cómo esos 2 productos encajan en un centro, ¿verdad? Y ahí es donde yo genero esta propuesta de valor que va a ser algo más interesante, atractivo para los clientes. Siguiendo con el ejemplo que yo les mostraba de la mayonesa, que no es mayonesa, esta empresa entendió que su propuesta de valor es ofrecer productos saludables
hechos 100% a base de vegetales. Y entendiendo que la necesidad de alimentarse sanamente es muy importante para nosotros como clientes, diseñaron una línea de productos, entre los que no solo tienen la mayonesa, sino crearon una leche a base de vegetales que ustedes la prueban y sabe exactamente igual, que esa es la parte interesante. Sabe exactamente igual a la leche, pero no es leche de vaca, sino es producto vegetal que sabe a leche. Hicieron helado y hicieron unas tortitas de carne, ¿sí? Que no son hechas a base de carne, sino son hechas 100% con productos vegetales. Comprendiendo claramente, como les mencionaba, el elemento que tiene que ver con una propuesta de valor que sea atractiva, interesante para los clientes. Ahora, hemos visto entonces problema, propuesta de valor, y ahora nos metemos de lleno a lo que es el marketing digital. Y según lo que dice Dave Caffey, el marketing digital de hoy se trata de muchos más tipos de interacción con la audiencia que una simple página web. Aquí hay que tener bastante cuidado, porque uno dice, no, si el marketing digital es tener un Facebook, un Instagram, un WhatsApp, por el cual yo vendo. Y parte importante también de lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta charla, tiene que ver con que ustedes vean que va mucho más allá, ¿verdad? ¿Y qué va a ser interesante? El tema online o el marketing digital como tal nace en el año 1994 con este anuncio que ustedes ven acá, en un navegador que era como el Google que hoy conocemos, que se llamaba Hotwire, ¿verdad? Y esto nace el 25 de octubre del año 94, o sea, acabamos de estar de aniversario de un año más desde que surgió la primera idea de hacer publicidad en Internet. ¿Qué era lo interesante de este anuncio? Uno buscaba una palabra clave que estaba, o una empresa, y dentro de todo eso me aparecía este anuncio que no se movía, sino estaba ahí. Y a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que uno no quiere entrar a ver ningún anuncio o publicidad en una página web o en Internet, ¿verdad? Aquí la gente hacía clic para ver qué era, porque era súper novedoso. Nadie sabía qué era lo que había de mensaje y yo quería saber, quería investigar qué es lo que estaba pasando. Y esta es una campaña que este navegador o esta empresa que se llamaba Hotwire le propuso a la empresa de telefonía de Estados Unidos, que es AT&T. Y a partir de este anuncio que era básico, estático, y que cuando uno hacía clic, lo único que uno veía era pura información de la empresa de teléfonos. Compre otra línea de teléfono, ¿verdad? Ahí nace el marketing digital. Y por supuesto que ha sufrido varias transformaciones desde que en un inicio era muy informativa al día de hoy, donde es totalmente interactiva. Nosotros queremos interactuar lo más rápido posible con una empresa o con un vendedor, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una duda sobre cómo es este producto, si lo tienen en determinado tamaño, y si la persona no me contesta, yo me empiezo a desesperar. ¿Y qué es importante aquí? Y va a ser parte de lo que quiero que ustedes se lleven de la charla que yo les estoy dando. Hoy en día, cualquier emprendedor como ustedes necesita no solo estar en las redes sociales, sino necesita una página web. ¿Y eso por qué se los digo? Porque dentro de los estudios que se hacen a nivel mundial, el 70% de las personas dice que mira las reseñas de productos o servicios que compra en Internet. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no solo encontré un producto que me gustó en Instagram, en Facebook, ¿verdad? O alguien me refirió con alguien y lo voy a comprar, sino yo primero voy a investigar quién es la empresa, quién es la persona que me está ofreciendo esto. Y hay veces que esa información es bastante limitada en las redes sociales. Por ende, es de suma importancia que ustedes, para diferenciarse de sus competidores, también creen una buena página web. Ya les voy a explicar el por qué. Adicionalmente a este 70% de las personas que miran las reseñas de los productos o servicios, el 79% de los consumidores dicen que usan su teléfono. Por ende, no solo tengo que tener presencia en Instagram, en Facebook, en una página web, sino además tengo que garantizarme que eso que yo estoy mostrando se vea bien en el celular. Por ende, la foto que yo tengo que tomar
tiene que ser sumamente buena, tiene que ser muy evidente, muy clara para que yo pueda entender y pueda yo mostrarle a mis potenciales clientes cuáles son las características de mi producto para que no le quede ninguna duda. Y adicionalmente a eso, el 83% de las mamás dice que investigan en línea, ¿verdad? Me meto a investigar online después de que vi algo en televisión o que lo vi o lo escuché en la radio. Muchas mamás empiezan a investigar. Por ende, es importante tener y proporcionarle mucha información a los clientes sobre ese producto o ese servicio que yo estoy ofreciendo. Ahora, si nos vamos a ver un poco los datos de qué es lo que está pasando en Guatemala, el 64% de toda la población en el país tiene acceso a Internet, ¿sí? Y el 39% de los usuarios tienen redes sociales. Entonces, por supuesto que hay que tener presencia en redes sociales, pero hay que también ver que no son todos y que hay otros que solo hacen o buscan acceso a través de Internet. Por otro lado, de esos 18.8 millones de habitantes que dice que hay en la ciudad de Guatemala, hay 20.8 millones de conexiones móviles. Por ende, hay más teléfonos o conexiones móviles, hay más teléfonos celulares que personas en Guate, que eso es un tema importante. De estos, por alguna razón se desconfiguró acá, hay 11.8 millones de usuarios en redes sociales. Por ende, también tengo que estar en las redes sociales. Y de ellos, 9.3, pues además lo usan de manera constante. Por ende, es importante prestar atención a estos elementos. ¿Qué otra cosa es relevante acá? En promedio, las personas consultan el teléfono 96 veces al día. Eso es cada 10 minutos. Por ende, de los 30 y tantos minutos que llevo de presentación, es posible que ustedes hayan visto entre 3 o 4 veces su teléfono mientras están conversando o escuchando esta presentación. ¿Qué otra cosa es relevante? Si a las personas les preguntan qué prefieren perder, si el teléfono o la billetera, la gran mayoría prefiere perder la billetera antes que el teléfono. Y otro dato interesante, lo primero que uno hace al levantarse, antes de saludar, de comer, de bañarse, es chequear el teléfono. Y son tendencias en las cuales yo también puedo aprovechar. Ahora, en cuanto a redes sociales, el Facebook es el que la lleva en Guate, ¿verdad? 74% de todas las personas que tienen redes sociales utiliza Facebook. 14% Pinterest, 5% Twitter. Y adicionalmente, ¿cómo es la navegación? Hay mucha mayor navegación por celulares que por por teléfono, perdón, por tabletas o por computadoras. ¿Y qué otra cosa es importante? El 44% de todos los celulares que se usan en Guatemala son marca Samsung. El 20% es Huawei, Apple apenas tiene un 14% y Motorola tiene un 8%. Por ende, marketing digital, porque estos datos son interesantes. Esto me abre la importancia de que sí o sí yo tengo que tener información de manera digital. El marketing digital se define como actividades que ustedes como empresa van a hacer de manera online. ¿Y qué es lo que buscan con esas actividades? Atraer nuevos clientes, generar nuevos negocios, crear relaciones con los clientes, inclusive generar conocimiento sobre la marca que ustedes han creado. Y dentro de esto, pues hay varias estrategias. Hay unas estrategias que se hacen en las redes sociales, hay otras que se hacen con la página web, para que yo pueda aparecer en los primeros lugares en la búsqueda cuando alguien quiere buscar suéteres de algodón, ¿verdad? Ahora que estamos entrando en época de frío. ¿Qué otro elemento va a ser importante acá? ¿Cómo funciona el marketing digital? Y el marketing digital, uno pensaría que es algo totalmente distinto al marketing que conocemos, al marketing tradicional. Pero en ambos casos se utiliza de la misma manera. Las empresas que son más inteligentes hacen lo mismo de manera tradicional que de manera digital, para no confundir a los clientes con que yo digo una cosa de manera digital y otra de manera presencial.
Y eso lo que hace es que beneficia a los clientes. Lo que sí ha pasado es que el marketing digital ha reemplazado en valor y en cantidad de personas a las que yo puedo llegar por el marketing digital, ¿verdad? El marketing digital es mucho más efectivo en llegar a más personas que lo que yo podría hacer con el marketing tradicional. Imagínense la última vez que ustedes compraron algo. ¿Cómo fue ese proceso por el que ustedes pasaron para comprar ese producto o ese servicio? Lo más probable es que si ustedes querían ir a comprar algo a una tienda o están buscando ahora regalos para Navidad, para alguna persona querida, es posible, y miren los datos, el 63% de todas las personas van a empezar una compra googleándola, buscando en Google qué es lo que me dice sobre la empresa, sobre el producto, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre el precio. 63% de las personas empiezan una búsqueda de manera online. Entonces, si la decisión de compra empieza de manera online, ¿verdad? Ya sea buscándolos en redes sociales o en una página web, tengo que tener algo bien hecho para que la persona me encuentre, porque si no me encuentra, es como que yo no existo. Y aquí es donde las redes sociales juegan un papel importante. Y aquí hay un consejo bien interesante que quiero darles, y sobre todo muy importante, que lo dice este señor que se llama Rick Levine. Hay que ser auténtico, hay que ser honesto y hay que tener una voz, ¿verdad? Para tener éxito en el marketing digital como todo. Tengo que ser auténtico, tengo que ser honesto y tengo que tener una voz. Y estos elementos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno compra, y este es un modelo que creó una consultora que se llama McKinsey en conjunto con Procter & Gamble, en el que ellos definieron que los clientes pasan por cuatro momentos que son importantes cuando quieren comprar. El primero que ustedes ven acá, que tiene una estrellita que dice trigger, es un gatillante. ¿Cuáles son los elementos o características que yo necesito para que el cliente compre? ¿Verdad? El cliente tiene una necesidad. Se me rompió el pantalón, se me rompió el suéter, necesito un suéter nuevo. Ahí hay un gatillante. Y empieza el paso 1, que sería la consideración inicial. ¿Cuáles son las marcas de suéteres que yo me acuerdo? Ah, están todas estas. Y ahí empiezo el proceso de evaluación, que es el paso número 2. Evalúo entre todas las marcas que yo me acuerdo y decido, ¿verdad? Y entonces, ya voy a ir a comprar. Paso al paso 3, que es el momento de la compra. Y en esta instancia es importante, ¿verdad? Porque yo voy a llegar a la tienda, que puede ser de manera física o de manera online, donde yo voy a determinar cuál es el producto. Y ahí voy a hacer mis comparaciones, ¿verdad? Mi presupuesto y voy a comprar. Y ahí hay un paso número 4, que es también sumamente importante, que es el paso donde yo tengo ya el producto en mi casa y que yo pregunté, mire, y este no se va a desteñir, no se va a encoger, no, ningún problema. Que es el momento cuando yo estoy con el producto en mi casa y quiero experimentar todo aquello que yo había escuchado. ¿Qué va a ser importante acá? Google agregó un paso extra, que en este caso es el paso que se da cuando las personas investigan sobre el producto antes de las consideraciones iniciales. Vamos a ver qué dicen sobre esta marca de suéteres. Voy a buscar qué está pasando de manera online. Y es ahí donde ustedes tienen que chequear de que hay que estar presente de manera online. Y aquí hay algunas preguntas relevantes que uno tiene que hacerse. ¿Qué crea la necesidad del cliente para que ustedes también sepan cómo adelantarse a eso que el cliente está buscando? ¿Cómo hago para que el cliente se recuerde y reconozca mi marca respecto de otras? ¿Sí? Si mi producto o servicio satisface esas necesidades de lo que el cliente necesita, ¿cuáles son los esfuerzos que tengo que hacer para poder convencer al cliente que me compre? Y sigo insistiendo en que no lo hagan por medio de descuentos o precios, sino que otros elementos son importantes de lo que ustedes ofrecen respecto de mi competencia. Y también cómo es la experiencia del cliente una vez que compró. Ustedes lo llamaron, le escribieron un correo agradeciéndole por haber comprado, y es ahí donde va a ser sumamente importante. Y aquí hay un dato importante. Cualquier cosa que yo haga de manera física o de manera digital
me tendría que llevar de vuelta a mi página web o a las redes sociales. Aquí esto es importante, ¿verdad? Si yo hago publicidad, hice un anuncio y lo mandé por WhatsApp a mi red de contactos, uno no quiere que el contacto siga estando en WhatsApp, sino ojalá que pase o a las redes sociales o a mi página web, porque yo ahí puedo tener más información de lo que el cliente está pidiendo o buscando. Y aquí pues obviamente hay diferentes estrategias que uno puede usar. Mi página web tiene que estar bien hecha para que tenga palabras clave, para que la gente me pueda escuchar adecuadamente. Uno tiene que hacer buenas relaciones con otras empresas para que esas empresas me refieran de manera digital. Por eso es bueno que me anuncien o que me quieran entrevistar, que yo tenga asociaciones con otras empresas donde ambas nos veamos beneficiados, donde yo pueda determinar y hacer anuncios de manera digital en las redes sociales, donde yo no deje descuidado el mandar mensajes por medio de emails y también, en algunos casos, si es necesario, pagar por hacer publicidad. ¿Qué va a ser importante acá? Ustedes ven que yo aquí separé en dos colores estas bolitas o estas esferas que ustedes ven acá. Las azules es todo lo que uno hace de manera tradicional, ¿verdad? En el que yo puedo hacer una llamada por teléfono, en el que yo puedo imprimir algunos volantes o en el que yo puedo hacer algunos pendones para poner fuera de mi local. Pero todo lo demás pasa de manera digital. Y lo que uno buscaría es que además yo tenga una página que sea recordada, ¿verdad? Miempresa.com. Siempre va a ser importante el que uno pueda mostrar eso para que sea atractivo para los clientes, para que los clientes me puedan buscar, para que los clientes me puedan preferir. Y obviamente aquí es donde está el valor del marketing digital. Yo voy a tener información de quién es el cliente que me visita, con la frecuencia que me visita, y sobre eso poder generar relaciones, donde ya no sea un cliente incógnito, sino sea un cliente con el que yo puedo interactuar y que además voy a estar interactuando de manera continua. Entonces, temas importantes acá, porque uno siempre tiene dudas respecto de qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces uno dice, ya, tengo que estar en Facebook, pero ¿qué va a ser importante de estos elementos? Hay veces que uno no sabe cuál de las redes sociales es la que tiene que utilizar para qué. Y aquí, pues uno diría, bueno, entonces vámonos a TikTok. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en TikTok, ¿verdad? Hay que entender qué es lo que necesita cada cliente, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón es cómo elegir los mejores tipos de redes sociales para su negocio, porque no todas las redes sociales son para lo mismo. Entonces, si yo quiero elegir tipo de red social para mi negocio, ya sabemos que tenemos que entender quién es nuestro cliente, ¿verdad? ¿Quién es ese cliente y qué es lo que lo garantiza? ¿Cómo utiliza este cliente la plataforma, perdón? ¿Verdad? ¿Cómo tengo estandarizadas las estadísticas? Ustedes tienen acceso cuando tienen ciertas cuentas en sus redes sociales, ustedes pueden accesar los datos de cuántas personas los vieron, no solo son los likes, sino ustedes pueden ver cuántas personas vieron su Facebook, su Instagram. Por ende, ahí tienen que ver cómo personalizan esos elementos y además alinearlo con lo que ustedes quieren lograr. Ahora, teniendo en cuenta estas sugerencias, si yo tengo algunas necesidades, porque a mí se me hace mejor mandar un audio, hay algunas plataformas, ¿verdad? Donde uno puede compartir audios, como podrían ser podcast o mensajes que son como explicación de por qué mi producto o servicio. Y aquí Clubhouse, Twitter, Spaces, Spotify son súper buenas para hacer conversaciones donde yo podría entrevistar personas. Aquí hay algunos puntos para poder hacerlo, ¿verdad? Donde yo puedo tener paneles de expertos, donde yo puedo transmitir noticias, donde yo puedo hacer anuncios, donde yo puedo hacer sesiones interactivas con este potencial cliente, donde yo podría grabar entrevistas que sean relevantes para los clientes, donde los puedo educar en cómo usan mi producto o mi servicio.
Y aquí una recomendación es que esta plataforma, uno no debería hacerla más allá de 1 hora, pero si me preguntan a mí, uno debería hacer cápsulas cortas, no más allá de unos 10, 12 minutos, donde uno podría hacer algunos podcasts, audios, donde uno puede explicar, educar a los clientes en algunas cosas específicas, donde yo puedo transmitir videos, ¿verdad? Y aquí está YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, como elementos o redes sociales donde yo puedo postear videos. Y sobre todo traten de hacer formatos que sean cortos, ¿verdad? Porque la gente cada vez tiene menos tiempo. Está muy de moda estos videos que son menores a 1 minuto. Por ende hay que saber cómo utilizarlo, ¿verdad? Cómo yo llamo la atención, cómo lo hago creativo, y además, con qué frecuencia tengo que postear. Cualquier contenido de video que publique debe estar diseñado para entretener, informar, educar, y no siempre solo para vender. Ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado de que no todo tiene que ser venta. Hay veces que uno, no necesariamente por vender, ¿verdad? Puedo vender sin hacer la venta. Otras redes sociales para video. Algunos de los mejores ejemplos son, pues aquí algunas empresas que lo hicieron bien. Imagínense una línea aérea, se puso a hacer videos en TikTok que eran bastante entretenidos y eso pues generó humor, simpatía y les fue bastante bien. ¿Qué otro elemento va a ser importante? Formatos de contenido que desaparecen, ¿verdad? Las historias de Instagram, las historias de Facebook, ahora hay historias también en LinkedIn, Snapchat en su momento, ¿verdad? Que tienen un tiempo de duración máximo ese video que uno va a subir. Ahora, ¿cómo me puede ayudar esto en mi empresa? Pues estas historias hacen que la gente se mantenga intrigada, que quiera saber algo más. Yo aquí puedo hacer anuncios, puedo hacer algunas cosas atractivas para llamar la atención del cliente, ¿verdad? Y eso permite mostrar un lado bastante más humano para la empresa. ¿Qué otra cosa? Foros de discusión. Probablemente uno no lo usa mucho, pero hay aquí algunos sitios o redes sociales que son específicamente para responder preguntas, para hacer contactos, para crear comunidades, que puede ser importante y pues muchas veces hoy en día nosotros como usuarios queremos pertenecer a la empresa. Redes sociales donde puedo comprar: Pinterest, Facebook, Instagram, TikTok, Shopify, Taobao y Douyin son chinas, pero también es importante conocerlas. Y aquí obviamente es para que el cliente pueda investigar, comprar productos de manera directa con ustedes. Puedo aprovechar las funciones que me dan algunas de estas redes sociales para poder hacer estas ventas, ¿verdad? Sin que tengan que salir de mi red social para ir a otro lugar. Pues aquí obviamente es que ustedes se familiaricen con cada una de ellas. ¿Qué otra cosa va a ser importante? ¿Dónde puedo transmitir en vivo? Y ahí está Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, que me permiten esta oportunidad de transmitir en vivo, de interactuar en algunos casos con potenciales clientes. Y obviamente esto también ha creado y ha crecido en popularidad las transmisiones en vivo, ¿verdad? Sobre todo ahora que estuvimos en la pandemia. Y hay gente que quedó con la costumbre, con el hábito de seguir estas transmisiones en vivo, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de hacer cosas en vivo que sean entretenidas, interesantes, donde yo puedo hacer ofertas o vender exclusividades. Redes sociales para hacer negocios, LinkedIn y Twitter, ¿verdad? Porque aquí yo puedo conectar con profesionales, donde yo puedo compartir contenido que sea relevante e interesante para ellos. Sobre todo LinkedIn es muy bueno cuando yo tengo o mi producto o mi servicio es para ofrecérselo a otras empresas. Y es aquí donde va a ser importante porque me permite hacer estas conexiones. También hay redes sociales que son cerradas o que son privadas. Y aquí está Slack, está Facebook, está Clubhouse, como estas redes sociales que son privadas y cerradas, ¿verdad? Donde necesitan una autorización para poder ser miembro de ellos y eso pues también es relevante. Y también hay redes sociales inspiradoras, como podría ser Pinterest, YouTube, Instagram, blogs que yo puedo crear
que pues es para encontrar inspiración, para aprender sobre un tema, para informarme, ¿verdad? Y pues obviamente aquí lo que uno tiene que hacer es elementos visuales que inspiren, que sean atractivas, que permitan una interacción, que haya una pregunta y respuesta. Y pues obviamente ahí, sobre todo Pinterest y YouTube, funcionan de maneras muy, muy adecuadas. Eso tengo y aprendí una palabra hoy que es el maltiox, que sería gracias en quechí, así que no sé si lo dije bien, pero eso es lo que tenía preparado para el día de hoy.